Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de Aragón, un sol antiguo y fiero que había tostado la piel de generaciones de hombres recios, doraba las piedras de Zaragoza en aquel año de 1772. En el seno de una de las familias más ilustres del reino, los Palafox y Melci, nació un niño al que bautizaron con el nombre de José. Su cuna, mecida por el cierzo que silbaba en las riberas del Ebro, parecía susurrarle ya historias de gestas y de honor. Creció entre los muros de palacios donde el eco de sus antepasados, hombres de armas y de fe, resonaba en cada corredor. Desde muy joven, el pequeño José mostró una inclinación natural no hacia las letras, que también cultivó con esmero, sino hacia el brillo del acero y la disciplina de los cuarteles. No era extraño en un vástago de su linaje. La carrera militar era casi un destino ineludible, una senda trazada por la sangre y la tradición. Así, apenas abandonada la niñez, ingresó en el cuerpo de Reales Guardias de Corps, la élite del ejército español, un hervidero de jóvenes nobles que soñaban con emular las hazañas del gran capitán. La corte de Carlos IV era un escenario de intrigas y susurros, un baile de máscaras donde la lealtad y la traición compartían a menudo el mismo lecho. El joven Palafox, apuesto y de modales exquisitos, se movía con soltura en aquel ambiente. Su lealtad, sin embargo, no estaba en venta. La profesaba, con una devoción casi filial, al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. Esta adhesión inquebrantable al heredero le granjeó la enemistad del valido, Manuel Godoy, el príncipe de la paz, un hombre cuya ambición era tan vasta como su poder. Palafox, junto a otros nobles descontentos, formó parte del círculo íntimo del príncipe, conspirando en la sombra contra el favorito. Aquellos fueron años de aprendizaje, no solo en el arte de la guerra, sino también en el de la política, un juego peligroso donde un paso en falso podía conducir al exilio o al cadalso. La conspiración de El Escorial, un intento fallido de derrocar a Godoy, salpicó a Palafox, pero supo sortear las consecuencias más graves. Sin embargo, la tensión en la corte era palpable, un preludio de la tormenta que se avecinaba. Y la tormenta llegó, no desde el interior, sino desde el otro lado de los Pirineos. Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, el hombre que había puesto de rodillas a media Europa, volvió sus ojos hacia la península ibérica. Con la excusa de invadir Portugal, sus ejércitos, las águilas imperiales, cruzaron la frontera. Pronto se hizo evidente que su verdadero objetivo era España. El motín de Aranjuez, un levantamiento popular instigado por los partidarios de Fernando, derrocó a Godoy y obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo. Palafox, exultante, vio triunfar a su príncipe. Fue nombrado segundo jefe de la Guardia de Corps y acompañó a la familia real en su aciago viaje a Bayona. Allí, en la ciudad francesa, se desveló la trampa. Napoleón, con una astucia felina, forzó a Fernando VII y a su padre a renunciar a la corona de España en su favor. Fue un acto de humillación sin precedentes, una afrenta que encendería la llama de la rebelión en el corazón de un pueblo orgulloso. Palafox, testigo impotente de la claudicación, sintió como la sangre le hervía en las venas. Logró escapar de Bayona, disfrazado y con el alma en vilo, portando la orden secreta de Fernando VII para que las juntas provinciales se levantasen en armas contra el invasor. Su destino era Aragón, su tierra. Al llegar a Zaragoza, la ciudad era un polvorín a punto de estallar. El pueblo, enterado de las noticias de Madrid, del levantamiento del 2 de mayo y de la brutal represión de Murat, clamaba venganza. La desconfianza hacia las viejas autoridades, tibias y vacilantes ante el francés, era total. Todas las miradas se volvieron hacia aquel joven general, recién llegado de Bayona, portador de la voluntad del rey cautivo. En un acto que marcaría su vida para siempre, el pueblo de Zaragoza, reunido en la plaza, lo aclamó como su capitán general. Tenía apenas 36 años, poca experiencia en el mando de grandes ejércitos, pero poseía algo mucho más valioso, un carisma arrollador y una fe inquebrantable en la victoria. Así comenzó la leyenda. Palafox se convirtió en el alma de la resistencia aragonesa. Con una energía desbordante, organizó la defensa de la ciudad. Zaragoza no era una plaza fuerte. Sus murallas eran débiles, casi medievales, más un adorno que una defensa efectiva. Sus defensores,
un puñado de soldados regulares y una multitud de paisanos armados con escopetas de caza, hoces y cuchillos. Pero contaban con un arma secreta. Una determinación de hierro, la misma que habían mostrado sus antepasados en Numancia. El primer sitio de Zaragoza fue una epopeya. El general francés Lefebvre Desnouettes, al frente de un ejército veterano, esperaba un paseo militar. Se encontró con un infierno. Cada casa era una fortaleza, cada calle un campo de batalla. Hombres y mujeres, codo con codo, luchaban con una ferocidad inaudita. Agustina de Aragón, una joven catalana, se convirtió en el símbolo de aquella resistencia al disparar un cañón abandonado por sus artilleros. El nombre de Palafox resonaba en toda España, un faro de esperanza en la noche de la ocupación. Tras 2 meses de asaltos infructuosos y sangrientas luchas callejeras, los franceses, diezmados y desmoralizados, levantaron el cerco. La victoria fue celebrada en todo el país como un milagro. Palafox era el héroe del momento, el hombre que había demostrado que las águilas imperiales no eran invencibles. La gloria, sin embargo, es a menudo efímera. Napoleón, enfurecido por la humillación sufrida por sus tropas, decidió tomar cartas en el asunto personalmente. Cruzó los Pirineos al frente de la Grande Armée, un ejército formidable de 250.000 hombres. Las victorias españolas de Bailén y Zaragoza se desvanecieron como un sueño. El emperador avanzó imparable hacia Madrid. Zaragoza, aislada y rodeada de nuevo, se preparó para el segundo asedio. Esta vez, el enemigo era mucho más poderoso. Los mariscales Lansimonce, 2 de los mejores generales de Napoleón, comandaban una fuerza de 50.000 soldados, equipados con la mejor artillería de la época. El cerco comenzó en diciembre de 1808. Fue una lucha apocalíptica, una sinfonía de cañonazos, explosiones y gritos de agonía que se prolongó durante 2 meses. Palafox, enfermo de tifus pero con el espíritu intacto, dirigía la defensa desde su lecho de dolor. Guerra y cuchillo era su lema, una consigna que reflejaba la desesperación y el coraje de los sitiados. La ciudad se convirtió en una inmensa tumba. Los franceses avanzaban a costa de sangre y fuego, conquistando palmo a palmo el terreno. Las minas subterráneas hacían saltar por los aires manzanas enteras de edificios. Los combates se libraban en los conventos, en las iglesias, en los sótanos y en los tejados. La peste, el hambre y el frío se sumaron a los horrores de la guerra, diezmando a la población. Pero los zaragozanos no se rendían. Preferían morir a entregarse. Las mujeres, una vez más, jugaron un papel heroico, curando a los heridos, transportando municiones y empuñando las armas cuando era necesario. La condesa de Bureta, al frente de un cuerpo de mujeres, se convirtió en otra de las heroínas de la defensa. El convento de San Engracia, el hospital de Nuestra Señora de Gracia, el Coso. Cada lugar emblemático de la ciudad se convirtió en un baluarte regado con la sangre de miles de mártires. La situación, sin embargo, se hizo insostenible. Con más de 50.000 muertos, entre combatientes y civiles, y con la ciudad reducida a un montón de escombros humeantes, la resistencia llegó a su límite. Palafox, delirante por la fiebre, se vio forzado a delegar el mando en una junta de defensa. El 20 de febrero de 1809, la ciudad capituló. Fue el fin de una de las defensas más heroicas y terribles de la historia moderna. Los franceses, al entrar en la ciudad, encontraron un paisaje desolador, un cementerio al aire libre. El propio mariscal Lannes, un hombre acostumbrado a la crudeza de la guerra, quedó impresionado por lo que vio. ¿Qué guerra? ¿Qué hombres?, se dice que exclamó. Para Palafox, la capitulación fue el comienzo de un largo cautiverio. Prisionero de guerra, fue conducido a Francia y encerrado en el castillo de Vincennes, una sombría fortaleza a las afueras de París. Allí permaneció durante casi 6 años, lejos de su patria y de la guerra que seguía desangrando España. Fueron años de soledad y de reflexión, de amargura por la derrota pero también de orgullo por la gesta de su pueblo. Su salud, ya quebrantada por el tifus, se resintió aún más en la humedad de la prisión. Pero su espíritu indomable no se doblegó. Se negó a prestar juramento de fidelidad a José Bonaparte, el rey impuesto por Napoleón, y mantuvo viva la esperanza del regreso. Con la caída de Napoleón en 1814, Palafox fue liberado. Su vuelta a España fue triunfal.
El pueblo lo recibió como a un héroe, el símbolo viviente de la resistencia contra el invasor. Fernando VII, restaurado en el trono, lo colmó de honores. Fue nombrado de nuevo capitán general de Aragón y recibió el título de duque de Zaragoza. Parecía el justo premio a sus sacrificios. Sin embargo, el rey por el que tanto había luchado pronto mostró su verdadera cara. Fernando VII, el deseado, se convirtió en el rey felón. Abolió la Constitución de Cádiz de 1812, una de las más liberales de su tiempo, y restauró el absolutismo. Se desató una feroz represión contra los liberales, muchos de los cuales habían sido héroes de la Guerra de la Independencia. Palafox, un hombre de principios, se encontró en una posición incómoda. Su lealtad al rey era innegable, pero su corazón estaba con las libertades por las que el pueblo español había derramado su sangre. Durante el trienio liberal, de 1820 a 1823, cuando un pronunciamiento militar obligó a Fernando VII a jurar la Constitución, Palafox se mantuvo en un segundo plano, aunque fue nombrado jefe de la Guardia Real. No era un revolucionario, pero tampoco un absolutista convencido. Su figura, asociada para siempre a la lucha por la independencia nacional, era respetada por todos los bandos. Cuando la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés enviado por la Santa Alianza para restaurar el absolutismo en España, puso fin al experimento liberal, Palafox fue destituido de sus cargos y se retiró de la vida pública. Fueron años de ostracismo, de un exilio interior en su propia patria. El héroe de Zaragoza, el hombre que había desafiado al emperador más poderoso del mundo, se vio relegado al olvido por el mismo rey al que había servido con tanta lealtad. Se dedicó a administrar sus posesiones y a cuidar de su familia. Pero su nombre seguía vivo en la memoria del pueblo. Con la muerte de Fernando VII en 1833 y el inicio de la regencia de María Cristina de Borbón, la situación política cambió. Los liberales moderados volvieron al poder y la figura de Palafox fue rehabilitada. Fue nombrado prócer del reino y más tarde senador vitalicio. Su papel en la política de aquellos años fue discreto, el de un anciano estadista cuya opinión era escuchada con respeto pero que ya no tenía la energía de antaño para liderar facciones o encabezar gobiernos. Sus últimos años los pasó en Madrid, lejos del Aragón que tanto amaba. Era una sombra de lo que había sido, un hombre envejecido y cansado, marcado por las cicatrices de la guerra y las decepciones de la política. Pero en sus ojos, a veces, todavía brillaba el fuego del joven general que había puesto en jaque a los ejércitos de Napoleón. Murió en Madrid en el año 1847, a la edad de 75 años. Su muerte cerró un capítulo de la historia de España. Fue enterrado con todos los honores de un héroe nacional. Años más tarde, sus restos fueron trasladados a Zaragoza, la ciudad por la que lo había dado todo, y depositados en la cripta de la Basílica del Pilar, junto a las tumbas de otros aragoneses ilustres. La figura de José de Palafox y Melci es compleja y poliédrica. No fue un genio militar en el sentido clásico del término. No ganó grandes batallas en campo abierto. Su gloria no reside en la estrategia, sino en la capacidad de encarnar el espíritu de un pueblo en armas. Fue un líder carismático, un hombre que supo insuflar a sus conciudadanos una fe ciega en la victoria, incluso cuando todo parecía perdido. Su defensa de Zaragoza es uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la guerra, un ejemplo imperecedero de lo que un pueblo unido y decidido es capaz de conseguir. Más allá de sus avatares políticos posteriores, de sus lealtades y de sus silencios, su nombre quedó grabado para siempre en el panteón de los grandes héroes de España. La historia de su vida es la historia de una época convulsa y trágica, una época de hierro y fuego en la que un hombre, un joven noble aragonés, se convirtió en la encarnación de la patria y en un símbolo eterno de la lucha por la libertad. El viento del Ebro, el mismo que meció su cuna, sigue hoy susurrando su nombre entre las ruinas heroicas de la inmortal Zaragoza. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.